Cristian Carman es investigador adjunto del CONICET e investigador docente adjunto ordinario de la Universidad Nacional de Quilmes. Se doctoró en la Universidad Nacional de Quilmes en 2004 y egresó como profesor y licenciado en filosofía por esta casa. Participa de distintas comisiones y asociaciones. Ha publicado artículos y participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Actualmente dirige un proyecto titulado Realismo Científico y Astronomía Antigua, radicado en Argentina, pero con investigadores de Estados Unidos, Canadá, Brasil e Inglaterra. Y se desempeña como profesor adjunto de las materias Lógica 1 y Epistemología. Ahora nos dejo con él. ¿Hace falta una comisión investigadora para averiguar por qué los trenes no descarrilan? Y se va a tratar sobre la asimetría de la explicación. David Bloor es un sociólogo de la ciencia y junto con Barry Barnes es como uno de los fundadores de la Escuela de Sociología de Edimburgo y propuso, en un librito que ahora les voy a mostrar, lo que se llama el Programa Fuerte de Sociología de la Ciencia. Ese es el librito que se llama Conocimiento e Imaginario Social, y ahí se pregunta lo siguiente: ¿puede la sociología del conocimiento investigar y explicar el contenido y la naturaleza del conocimiento científico? Más cortito, ¿puede la sociología explicar, como explica otras cosas, nuestras creencias científicas? Vamos a leer primero unas citas y después lo analizamos. Dice: muchos sociólogos creen que no se puede. Afirman que un conocimiento de este tipo está más allá de su comprensión, de la comprensión de la sociología. Voluntariamente limitan el alcance de sus propias investigaciones. Yo arguiré que esto significa una traición a la perspectiva de su disciplina, pues todo conocimiento, ya sea en las ciencias empíricas o incluso en las matemáticas, debe tratarse de principio a fin como asunto a investigar. No existen limitaciones que residan en el carácter absoluto o trascendente del conocimiento científico mismo, o en que la racionalidad, la validez, la verdad o la objetividad tengan una naturaleza especial. Sigue. Se debería poder esperar que la tendencia natural de una disciplina como la sociología se expanda y generalice, pasando de los estudios de las cosmologías primitivas a las de nuestra propia cultura. Pero este es precisamente el paso que los sociólogos se han estado resistiendo a dar. ¿Por qué se están resistiendo a darlo? Por la falta de valor y voluntad, pues se la considera una empresa condenada al fracaso. Las ciencias actuales tendrían una naturaleza distinta de la de todos los otros asuntos estudiados por los sociólogos, que reside justamente en su carácter de creencia verdadera. Y ello implicaría un tipo de explicación distinta a la sociología, a la sociológica. Hasta el momento, dice él, la sociología se ha autolimitado a explicar las creencias falsas. La propuesta del programa Fuerte es ampliar el objeto de estudio de la sociología del conocimiento a todo conocimiento, independientemente de su valor de verdad. ¿Qué características tendría que tener esta explicación sociológica? En primer lugar, debe ser imparcial con respecto a la verdad y falsedad, a la racionalidad y la irracionalidad, el éxito o el fracaso. Ambos lados de estas dicotomías exigen explicación. Tengo que explicar lo racional y lo irracional, lo verdadero y lo falso, el éxito y el fracaso. Y esa explicación debe ser simétrica. Los mismos tipos de causas deben explicar las creencias falsas y las creencias verdaderas. Cuando nos comportamos, dice él, de una manera racional o lógica, resulta tentador afirmar que nuestras acciones se rigen por exigencias de la racionalidad o de la lógica, Podría parecer que la explicación de por qué, a partir de un conjunto de premisas, llegamos a la conclusión a la que llegamos, reside en los principios mismos de la inferencia lógica. Parece que la lógica constituye un conjunto de conexiones entre premisas y conclusiones y que nuestras mentes pueden trazar estas conexiones. Mientras seamos razonables, parecería que las conexiones mismas ofrecen la mejor explicación de las creencias de quien razona. Como una locomotora sobre rieles, son los rieles mismos los que dictan a dónde irá. Si esto es así, entonces no es el sociólogo ni el psicólogo, sino el lógico quien proporcionará la parte más importante de la explicación de las creencias. Desde luego, cuando alguien yerra en un razonamiento, entonces la misma lógica no constituye una explicación. Un lapsus o una desviación se pueden deber a la interferencia de toda una variedad de factores. Tal vez el razonamiento sea demasiado difícil para la inteligencia limitada del que razona,
tal vez se haya despistado o esté demasiado involucrado emocionalmente en el tema de discusión. Cuando un tren descarrila, seguramente se podrá encontrar alguna causa para el accidente, pero no tenemos ni necesitamos, dice él, comisiones de investigación para averiguar por qué no ocurren accidentes. La estructura general de estas explicaciones resalta claramente. Todas dividen al comportamiento o a la creencia en dos tipos: correcto y equivocado, verdadero o falso, racional o irracional. A continuación, aducen causas sociológicas o psicológicas para explicar el lado negativo de la división. Tales causas explican el error, la limitación y la desviación. El lado positivo de la división evaluativa es bastante diferente. Aquí la lógica, la racionalidad y la verdad parecen ser su propia explicación. Aquí no se necesitan aducir causas psicosociales. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que él está sosteniendo? En primer lugar, denuncia que hay una asimetría en la explicación. ¿En qué consiste? Las creencias verdaderas pueden ser suficientemente explicadas con la lógica. ¿Sí? ¿Por qué llegamos a una conclusión verdadera? Basta mostrar las premisas, la validez del razonamiento, la verdad de las premisas, y es suficiente. Mientras que para las creencias falsas, es necesario apelar a causas subjetivas, a la sociología, a la psicología, a la política, a las presiones sociales, políticas. Esa es la razón por la que hasta este momento los sociólogos no se han animado a explicar la ciencia, porque la creemos verdadera. Entonces la sociología, que da causas subjetivas, es útil para explicar las creencias falsas, pero no es útil para explicar las creencias que nosotros consideramos verdaderas. No tiene sentido dar explicaciones sociológicas de por qué creemos que la matemática funciona. ¿Sí? Pero el programa fuerte, en cambio, lo que él está proponiendo es que se deben dar las mismas explicaciones para los dos tipos de creencias. Así como explicamos nuestras creencias antiguas, las de las sociedades antiguas, comunidades, por qué los mayas creían tal cosa, con el mismo tipo de explicación sociológica deberíamos explicar por qué nosotros creemos que hay 8 reglas para evaluar un silogismo válido. ¿Se entiende? Es decir, el mismo tipo de causa sociológica debe explicar por qué ciertas comunidades mayas del sur de Guatemala creían que los dioses los crearon con pasta de maíz. Entonces uno propone una explicación sociológica. Bueno, vivían, morfaban mucho maíz, el maíz era vital para ellos, entonces, bueno, creían que habían sido hechos de maíz. El mismo tipo de causa tiene que explicar por qué un bárbara, un AA de primera, es válido. ¿Se entiende? Claro, la primera reacción es tremenda. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es reflexionar sobre esta asimetría. ¿Debe ser defendida o combatida la asimetría de la explicación denunciada por Bloor? ¿No? Está claro, Bloor la denuncia y dice que tiene que ser combatida. Tiene que haber un mismo tipo de explicación sociológica, subjetiva, para todas las creencias. La primera reacción es un espantoso relativista, ¿no? Como todos los sociólogos, pretende explicar todo apelando a cuestiones sociales. Pero decir esto es caer en lo mismo que estamos acusando, ¿no? Es dar explicaciones sociológicas de sus creencias. Los sociólogos dicen eso porque son sociólogos, ¿no? Entonces, lo primero, me parece que Bloor tiene razón, que la asimetría existe y no es buena. No solo existe, me parece que es omnipresente, que está en todos lados. Fíjense, cuando ganamos un partido decimos, ganamos porque tenemos un buen equipo, ganamos porque jugamos mejor. Ahora, cuando perdemos, nos robaron el partido, en esa cancha no se puede jugar, no pueden tener tanta suerte. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando dos tipos de explicación. Cuando nos va bien, damos razones objetivas, cuando nos va mal, damos razones subjetivas. ¿No? La simetría existe. X se enamoró de mí porque descubrió todo lo que valgo, razones objetivas. Un tiempo después, X se enamoró de Z porque es una tarada resentida, razones subjetivas. X dejó a Y por mí porque X vio que soy mejor que Y, razones objetivas. X ahora está con Z porque me quiere dar celos, razones subjetivas. ¿Sí? Cuando sostenemos que es verdadero, damos razones objetivas, cuando pensamos que es falso, damos razones subjetivas. Esto es un poquito más serio, pero a veces se explica el éxito de la Iglesia Católica en su carácter de verdadera. La Iglesia triunfa en el mundo porque lo que dice es verdad. Basta la razón, la verdad, la lógica para explicar su éxito. Ahora, el éxito de las otras iglesias las explicamos con razones subjetivas. Bueno, dan soluciones fáciles a la gente. ¿No? La gente se deja fácilmente engañar. Es lo mismo.
A lo que consideramos verdadero le damos explicaciones objetivas, a lo que consideramos falso le damos explicaciones subjetivas. En filosofía también. Algunos profesores, en vez de analizar la filosofía de alguien, psicoanalizan al filósofo, ¿no? Mientras que la filosofía realista, las que ellos consideran verdaderas, las explican por la fuerza de la verdad interna, ¿no? ¿Alguna vez le explicaron la psicología de Santo Tomás? No, no le explican por qué Santo Tomás decía lo que decía apelando a la verdad. Ahora, no es raro ver que les digan que Kant sostuvo lo que sostuvo porque nunca salió de Königsberg, ¿no? Es una explicación sociológica, una explicación subjetiva de lo que creemos falso. La filosofía de Kierkegaard, ¿no? Muchos dicen que es pesimista porque estaba deprimido a causa de su joroba, o por la muerte de su padre, porque esta chica nunca le dio bolilla. Explicaciones subjetivas de lo que él decía. Santo Tomás sostuvo lo que sostuvo porque la realidad se impone, pero el idealismo alemán sostiene lo que sostiene porque los alemanes son así, son abstractos, ¿no? o el empirismo inglés sostiene lo que sostiene porque los ingleses son concretos y no pueden abstraer. De nuevo, lo que consideramos verdadero, razones subjetivas, lo que consideramos falso, razones subjetivas. En ambientes laicos, en ambientes no cristianos, si uno agarra un manual de filosofía, en la Edad Media son 3 o 4 paginitas donde hay explicaciones sociológicas. En esa época no se hacía filosofía porque la iglesia se imponía y entonces quería que se hiciera solo teología. O la poca filosofía que se hacía por presión de la iglesia era la que era compatible con la teología. ¿Qué es? Es explicar lo que ellos creen falso por razones subjetivas. Mientras que en ninguno de nuestros manuales se apela a las razones subjetivas por las cuales Santo Tomás sostenía lo que sostenía. Como si no tuviera que ver que vivía en un mundo cristiano, ¿no? Explicamos la filosofía moderna con todo un aspecto, todo un ambiente sociológico, ¿no? Cultural, se descubre América, aparece la imprenta, todo eso. No nos dan esas explicaciones en las filosofías que creen verdaderas. Es un defecto de la universidad, ¿no? Lo que quiero decir es universal eso. Lo que creemos verdadero lo explicamos con razones objetivas, lo que creemos falso con razones subjetivas. En el fondo, es la famosa falacia ad hominem circunstancial, que todos ustedes recordarán, excepto los del primero que todavía no llegamos, donde las posiciones que son equivocadas las explico apelando a las circunstancias subjetivas en las que se encuentra esa persona. Razones sociales, culturales, políticas, psicológicas. Lo que creo verdadero lo explico con razones objetivas, lo que creo falso lo explico apelando a las razones subjetivas, a las circunstancias. Entonces, lo primero que nos dice Bloor me parece que hay que tomarlo muy en serio. Ojo con la simetría de la explicación. Es una tentación que me parece que todos corremos. La verdad que yo hasta que leí esto no me di cuenta que hacía ese tipo de explicaciones, ¿no? Lo objetivo, objetivamente, lo que creo falso, con razones subjetivas. En el fondo es una especie de universalización de esa falacia. Ahora, uno podría decir, Bloor tiene razón, pero solo en parte. Solo en parte. ¿Por qué? La asimetría de la explicación, esta que él denuncia, refleja una asimetría en lo que se quiere explicar. Verdad y falsedad son cosas distintas que merecen explicaciones distintas. ¿Se entiende? ¿Por qué son cosas distintas? ¿En qué son distintas? No es que nosotros sostengamos una especie de maniqueísmo nociológico, como si la verdad y la falsedad fueran dos cosas, dos principios que se oponen, sino la presencia o la ausencia de lo mismo. La falsedad es la ausencia de la verdad, pero todo debe ser explicado con el mismo principio o con la ausencia de ese principio, que es la verdad. Si la creencia es verdadera, la explicación de dicha creencia es la verdad. Si la creencia es falsa, la explicación de dicha creencia es la ausencia de la verdad.